Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de historia con el tema expedición y colonización a nuevos territorios y el mestizaje e intercambio cultural después de la conquista. Bien, pues son dos temas que vamos a ver al mismo tiempo, pero van tan de la mano uno con el otro que por eso se juntaron. Bueno, pues vamos a ver primero cuáles eran los objetivos. Después de la conquista de Tenochtitlan, pues obviamente los españoles tenían un objetivo en toda esta conquista. Había dos objetivos muy importantes. La primera, pues era la búsqueda de metales preciosos y también la evangelización. En la búsqueda de materiales preciosos, pues bueno, ellos, si recuerdan en clases pasadas, pues vimos que cuando Hernán Cortés llegó a América, por ahí en el estado de Veracruz, cuando tuvo un enfrentamiento, pues Moctezuma mandó a uno de sus hombres a ofrecerle muchos regalos para que Hernán Cortés pues ya no siguiera su cometido de adentrarse más a Mesoamérica y llegar hasta Tenochtitlan. Y entre esos regalos que les ofrecían, pues eran cosas de oro y de plata. Entonces, Hernán Cortés pues los rechazó. A lo que voy, Hernán Cortés y ya todo España, pues sabía que en el territorio de Mesoamérica, pues había muchísimos metales preciosos, como el oro y la plata. Entonces, ese era uno de los objetivos de los españoles de encontrar. En 1534 entre 1534 y 1548, los españoles encontraron diferentes yacimientos de oro y de plata, pero principalmente de plata lo encontraron en Tasco, en Guerrero, en Zacatecas, en Guanajuato, encontraron estos yacimientos de plata. Entonces, lo que hacían los nómadas era tratar de entrar a estos yacimientos, a estas minas, y también extraer la plata. Obviamente, pues los españoles pues luchaban con ellos y siempre ganaban. Recordemos que las armas eran muy diferentes de los que tenían los nómadas, o incluso todos los mesoamericanos, sus armas pues eran muy diferentes a las que tenían los españoles. Entonces, pues muchos nómadas trataban de luchar con los españoles porque ellos decían, bueno, pues es que este territorio es mío, yo puedo meterme a estas minas y seguir sacando lo que siempre he sacado durante años. Pero los españoles pues defendían este lugar. Y por eso es que construyeron misiones. Las misiones eran como unos pequeños lugares donde adentro de estos pues vivían los españoles y ahí se resguardaban cuidando la entrada de estas minas para que los indígenas nómadas no pudieran entrar. De igual manera, aquí en las misiones también vivían los misioneros. Los misioneros pues eran los encargados de ir evangelizando. ¿Qué era ese evangelizar? Bueno, pues la palabra evangelización se refiere a ir de persona en persona o de comunidad en comunidad, predicando y propagando los evangelios y la fe cristiana. O sea, recordemos que en España, pues era una religión católica, una religión cristiana. Entonces, cuando llegaron todos aquí, pues empezaron a evangelizar, empezaron a decirle a los indígenas que, pues obviamente todos sus dioses a los que ellos creían, de el dios del agua, de la tierra, pues que les decían que todos ellos pues no existían, que ellos tenían que ser de una religión cristiana para creer en Dios, en el Dios cristiano obviamente. Entonces, eso es la evangelización, ir de lugar en lugar para ir propagando toda esta fe cristiana. La corona española mandó a muchísimos frailes. Los frailes pues son estas personas que se iban a encargar también de ir propagando toda esta información de la fe católica, de la fe cristiana. Entonces, los reyes
la corona española pues mandó a los frailes a evangelizar todo este territorio. Pero de igual manera, los frailes también se encargaban de los hijos de los indígenas, pero de un estatus alto, de la educación de estos hijos de estos indígenas de un estatus alto. A los niños, por ejemplo, les enseñaban religión, escritura, aritmética, canto. A diferencia de las niñas, a las niñas pues las educaban para que fueran buenas esposas cuando fueran grandes y principalmente pues que fueran madres cristianas, ¿sí? Que ellas también pues les enseñaran todas estas cosas religiosas a sus hijos. Entonces, la evangelización se refiere a eso, a ir pasando de comunidad en comunidad o de persona en persona la palabra de Dios, del Dios que ellos creían, ¿vale? Y el buscar diferentes metales preciosos para poder seguir exportándolos a Europa. Bien, la colonización. Bueno, pues en este aspecto, los españoles pues les interesaba mucho colonizar diferentes lugares. Entonces lo que ellos hacían principalmente era que cuando encontraban algún pueblo indígena, eran reubicados y los iban juntando a todos los pueblos indígenas que encontraban, los iban juntando para que después pudieran hacer ciudades. O sea, yo encontraba una comunidad donde había muchos indígenas y les decía, no, pues vénganse para acá, vamos a vivir todos juntos, y encontraban otra y así. Y entonces así iban haciendo que en lugar de que estuvieran todos por separado, estuvieran todos juntos, pero pues sí, obviamente los indígenas tenían que ir construyendo sus viviendas, los españoles no iban a hacer nada. Entonces, ya que tenían a todos reubicados, a todos juntos, pues empezaban a hacer ciudades, que eso era para ellos muy importante, tener ciudades. En una ciudad era muy importante, aparte de tener todas las casas juntas, era importante que hubiera una plaza central, una iglesia y de igual manera calles rectas. En la actualidad pues seguimos viendo este tipo de escenarios donde hay iglesias, donde hay una plaza central, pero también vemos que hay calles rectas, no sé, San Miguel de Allende. Bueno, es más, ¿para qué nos vamos tan lejos? Aquí en la Ciudad de México vemos como hay una catedral, hay una plaza en medio y vemos alrededor pues calles rectas. Entonces, de esta manera, toda esta idea pues era de España. Toda esta idea pues fue construir muchas ciudades con todas estas características. Y en cada ciudad pues hacían la iglesia, la plaza central y de igual manera las calles rectas. Y en cada iglesia trataban de que se venerara a un santo diferente. Por eso es de que en muchas iglesias son relacionadas a un santo en específico, porque los españoles ese era su objetivo, para que todos los indígenas empezaran a creer tanto en Dios como en esos santos. Por eso era una iglesia para cada santo. Bien, se fueron explorando diferentes regiones para hacer estas ciudades, como por ejemplo Pedro de Alvarado. Él fue a explorar el sur, a diferencia de Nuño Beltrán, que él fue a explorar Jalisco y Zacatecas. Incluso este Nuño Beltrán fundó la ciudad de Guanajuato en 1530, para que vean cómo todas estas personas iban a diferentes lugares, reunían a la gente y se hacía una nueva ciudad. Y Cristóbal de Olid, él exploró el territorio de lo que actualmente es Michoacán. Entonces fue así como se fueron haciendo todas estas pequeñas ciudades. Pero de igual manera hubo un mestizaje e intercambio cultural. ¿Qué es el mestizaje? Bueno, pues prácticamente es el cruce de razas de diferentes lugares. Es la combinación de culturas entre unas personas y otras personas. Recordemos que aquí en el territorio de Mesoamérica, pues ya había muchísima gente de muchísimos lados. Por ejemplo, pues había indígenas, españoles, asiáticos y africanos. Estos últimos, los africanos, los trajeron directamente de África, pero los trajeron como esclavos. La gente que tenía un poder adquisitivo alto, principalmente pues obviamente los españoles, los compraban a estas personas
para que fueran sus esclavos en sus casas, en las tierras, y obviamente pues nada más les daban de comer, no les pagaban. Entonces por eso es que se dice que eran esclavos todos los africanos. Los pobrecitos de ellos, la verdad es que sí sufrieron mucho por la manera en la que los trataban. Hubo diferente intercambio cultural, como decimos, el mestizaje, pues prácticamente, para que se pueda entender mejor, es la mezcla de culturas, la mezcla de ideas. Eso podría ser el mestizaje. Y todo esto hizo pues un intercambio cultural, como por ejemplo las tradiciones con creencias. Recordemos que aquí en Mesoamérica pues ya tenían, diferentes tradiciones, como la celebración del Día de Muertos. Entonces hubo tradiciones que realmente no desaparecieron. Hasta en la actualidad siguen estando tradiciones mesoamericanas, como la del Día de Muertos, pero se combinaron con las creencias españolas. O sea, toda esa tradición del Día de Muertos pues se fue combinando con la religión cristiana, y así fue como actualmente pues se sigue celebrando una tradición de Día de Muertos, pero ya con toques cristianos. De igual manera, el idioma, obviamente ellos trajeron un idioma español, y con la combinación de todas las lenguas de aquí pues ya se empezó a modificar, como por ejemplo pues del náhuatl seguimos ocupando palabras como chocolate, jitomate, chile, pero lo combinamos con palabras del español. Y también hay palabras de las Antillas, que son todas estas islas que estaban cerca de Mesoamérica, por ejemplo, donde llegó Cristóbal Colón, de las Bahamas. De estos lugares, pues se agarraron palabras como mamey, barbacoa, hamaca. Entonces, toda esta combinación es que hizo que nuestro idioma pues tenga toques eh, españoles y toques indígenas. Por eso tenemos una mezcla de las dos, tanto idioma como lenguas. ¿Sale? Y por último, pues la comida. Evidentemente, pues hubo una mezcla de combinaciones de ingredientes entre las comidas que ya se hacía comúnmente en Mesoamérica. Pues los españoles trajeron diferentes ingredientes y empezaron a mezclar los ingredientes de Mesoamérica con los ingredientes de España, y hicieron nuevos platillos. Y de igual manera se llevaron ingredientes de aquí del territorio mesoamericano a España, y las comidas típicas de allá pues las empezaron a cambiar con ingredientes que no tenían allá y que se empezaron a llevar de aquí. Es por eso que pues ya hubo una modificación de sabores originales de la comida que se comía tanto aquí como de allá. Entonces, como vemos, pues hubo diferentes intercambio cultural entre los indígenas, españoles, asiáticos y africanos. Y todo esto hizo pues que se hiciera todo este mestizaje. Bueno, pues entonces ya vimos entonces que después de la conquista, cuáles eran las prioridades y objetivos de Hernán Cortés y de los españoles, que era encontrar el oro, la plata y la evangelización de todos los pueblos que pudieran seguir encontrando, los pueblos indígenas que encontraran. También vimos todo este intercambio cultural que hubo y la colonización que empezó a haber en diferentes lugares para hacer ciudades. Ciudades que pues en la actualidad todavía siguen existiendo, y podemos ver todos esos toques españoles en cada una de las ciudades y principalmente en los centros de estas ciudades. De esta manera es que como terminamos el tema, espero que no haya quedado ninguna duda. Aquí les dejo los ejercicios a realizar para el día viernes. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.